Bueno, buenas tardes. Nuestra idea con el equipo de la Central de Emergencias de estos meses va a ser presentar algunos casos clínicos de patologías frecuentes y a veces no tan frecuentes. Más que nada, la idea es hacer algo corto y para tratar de repasar conceptos de algunas patologías graves, otras también no tan graves. Y bueno, repasar conceptos básicos y actualizar en caso de que haya modificaciones, tanto de lo que es los algoritmos diagnósticos o terapéuticos para estar más al tanto de las últimas novedades. Así que bueno, lo dejo ahora con Julio que va a presentar este caso clínico. Listo, buenas tardes para todos. Vamos a presentarles un caso interesante que captamos en la SEA y que posteriormente evolucionó y lo pasamos a la última. Bueno, hablamos en este caso de un masculino de 64 años. Él como antecedente es diabético, no insulinizado, tiene dos medicamentos ahí hipoglucemiantes, aparte es obeso y muy importante, tiene un antecedente de una TBP, la cual fue diagnosticada hace más de 30 años y esta también le llevó a un tromboembolismo pulmonar. Él venía anticoagulado con rivaroxaban, el cual suspendió hace más de 5 años y actualmente al ingreso venía solo con aspirina. El cuadro clínico de él se remontaba básicamente a un dolor abdominal, el cual él refería como epigástrico y una intensidad mediana, más o menos de 5/10, y refiere que comenzó después de una ingesta copiosa de un alimento que le generó posteriormente el dolor. Refiere adicional que tuvo vómitos previamente a la consulta, tuvo un episodio de diarrea, pero no tuvo fiebre. Perdón, ¿se puede saber medias 30? Sí, el primer episodio de TVP fue en 1996. No fue en este centro, no se atendió en el hospital. Eh, lo que él nos refiere es que ese evento fue asociado a un TEP, por ese motivo estuvo anticoagulado. Posteriormente hace un segundo episodio de trombo, esa fue una TEP, poplitea, por lo que nos dice él. Bueno, todo esto sacado del paciente, fue en el sector de la rodilla, por lo cual asumimos poplitea derecha. Eh, y él nos dice que había estado con un problema pulmonar, también tenemos que asumir que fue un tromboembolismo de pulmón. ¿Fue en el contexto de una postulación obligada? No, no había tenido en ese momento ningún desencadenante o ningún factor de riesgo o algo asociado. Después tuvo otra más en 2006, fue una 1996, otra en 2006, mismo territorio, tampoco atendido en este centro, y posteriormente sí fue atendido en este centro en 2018, una trombosis venosa profunda de la poplitea, de la safena y de la femoral superficial derecha. Y esa sí fue atendida acá. En ese contexto se hizo algunos estudios, se hizo un perfil de síndrome antifosfolipídico y inhibidor de anticoagulante lúpico, que fue negativo, pero que el paciente ya estaba tomando rivaroxaban en el momento en que le hacen la toma de muestra, por lo tanto no se puede ser considerado, muy considerado esa vez, en esa ocasión, y no tuvo, se lo escaneó completamente, tiene una pantomografía y no tenía ninguna enfermedad, así que se anticoaguló con rivaroxaban 9 meses, con una Doppler de control negativo, o sea, con recanalización y sin extensión de la trombosis, así que se decidió rotarlo a aspirina, después de esos 9 meses estando anticoagulado. Tercera TBP. Y eran no provocadas. No provocadas. Sin una enfermedad, sin un viaje a Japón, no, nada. Nada desencadenante extra. Sin desencadenante. Por lo cual es sumamente polémica la decisión, ¿no? Hacerlo con el TBP. Sí. Cada con TBP alguien podría ser activista que no provocada. Provocar es una provocar no provocada. Dos TBP perfectamente podrían ovulados de por vida, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Y bueno, eso. Y después, obviamente, que después de haber suspendido el rivaroxaban, que esto fue en 2018, ahí pierde un poco el seguimiento con el hospital, de vuelta. No vuelve a los controles por hematología y demás. Vuelve a aparecer ahora. Listo, continuamos. Entonces, en contexto, hablamos de, recapitulando, entonces, hombre masculino,
de 64 años, diabético, que tuvo una TBP previa, que tuvo TEP, venía con rivaroxaban, que le había suspendido, tenía aspirina, y en este contexto consulta por dolor abdominal. Bueno, él nos refirió que para el ingreso comenzó a manejar los síntomas de forma en casa, tomó buscapina, con esto parcialmente le mejoraba, pero persistió el dolor. A la guardia recién entró, se le hizo una ecografía abdominal, en la cual solo mostraba que tenía escaso líquido libre interasas. En los laboratorios de ingreso tenía algo de falla renal, predominio prerrenal, algo de hipercalemia, y lo que se hizo básicamente fue hidratarlo para tratarle su falla renal. Posteriormente, el paciente persistió con ese dolor abdominal. Parte de los laboratorios que se le hicieron tenía aumentada la LDH, tenía también aumentado el ácido láctico y tenía también la CPK elevada en contexto de dolor. Se le tomó una taca abdominal en la cual muestra que tenía un trombo en la porción proximal de la vena porta y se inicia la anticoagulación y posteriormente se traslada al paciente a unidad cerrada. Perdón, una pregunta. El páncreas, claro, porque se come una bondiola y empieza a remover el páncreas y a vomitar, ¿cierto? Sí. ¿Y la milasa en el páncreas? No, normales los valores, no estaban alterados. Tenía milasa y pasó normal. Ya la vesícula no tenía piedras. No había liquidez circular. No, pensando en la patología no prevalente, ¿no? Sí. No más platitos con la liquidez circular. Sí. Estaban normales, no tenía ninguna. La verdad que sí, hicimos una ecografía abdominal inicialmente cuando llegó a la guardia, siempre, bueno, estudio inicial de menos complejidad de la ecografía y tenía líquido libre interasas, lo cual es un poco llamativo, no es tan esperable. Y la falla renal, pero que era claramente prerrenal, así que por eso decidimos mandarlo de alta en la primera consulta y recitarlo al paciente en 24 horas para control de su laboratorio y eventualmente ver. El señor cuando vuelve, que es lo que decía Julito recién, al día siguiente persistía con dolor, bueno, y ahí decidimos avanzar en estudios más complejos, por eso le hicimos la tomografía. Y no había mejorado con analgesia, bueno, la falla renal sí estaba estable, pero persistía con mucho dolor, lo cual es llamativo nos llamaba la atención. Pero sí, la vesícula y el páncreas estaban normales, tanto la lipasa como la milasa también. Y el dolor era continuo, no eran cólicos. Los febril, solo. Inicialmente empezó como cólicos, pero ya cuando lo evaluamos nosotros en la guardia estaba más continuo. Persistía a pesar de la analgesia y era, la verdad que sí bien localizado en el hipogastrio y en el mesogastrio, pero pasó de ser cólico a algo continuo. Bueno, los signos vitales al ingreso estaban dentro de parámetros normales, leve hipertensión, nada más, algo de taquicardia. A nivel abdominal, el abdomen estaba blando, depresible, algo globoso, a expensas de panículo adiposo y algo de dolor a nivel de epigastrio. A nivel neurológico no tenía deterioro y básicamente el paciente se pasó a UTIN, no requirió vasopresores y estaba bien perfundido. En los laboratorios que se le han tomado al ingreso tenía leve hiperglicemia, la uremia y la creatinina estaban elevadas con una falla prerrenal. Adicional, una leucocitosis leve, plaquetas estaban discretamente disminuidas y el resto de los laboratorios básicos estaban sin alteraciones, a excepción de la LDH que estaba elevada, la CPK y el ácido láctico. Tenía el perfil hepático sin alteraciones. Adicional, se le tomaba enzimas hepáticas que no tenían ninguna alteración y las serologías a nivel de hepatotropos también estaban dentro de parámetros normales. Se le hizo como tal la tomografía. La tomografía tenía un lito a nivel de la vesícula, tenía adicional trombosis a nivel del tronco de la vena porta sobre la rama derecha y vena esplénica y vena mesentérica superior, algo de líquido libre a nivel interasas y algo de paniculitis mesentérica. Exactamente, los mismos hallazgos en estas imágenes. El trombo estaba a nivel de extenso del tronco de la vena porta en su rama derecha y el lito que tenía a nivel de la vía hepática. En cuanto, Digamos, no se lo consideró patogénico. No, porque estaba enclavado, claro, sí. estaba en la víscera.
En la vesícula. fondo vesicular. Sí, sí, sí. No estaba enclavado, por eso no. Bueno, tiene una pancreatitis esta vez. Sí, tiene una pancreatitis. Sí. Una inflamación ahí generalizada de los ganglios, como adenopatías, no en rango adenomegálico, y inflamación de la grasa mesentérica. Pero bueno, parecía reactiva, la verdad es que no, tampoco la jerarquizamos demasiado, bueno, parecía reactiva al otro, digamos, a la trombosis. La consideramos en ese contexto. Y lo Tenemos otro, en la cuestión respiratoria cardiovascular, tasa cardíaco, un test previo que hicieron un TC de pulmón, de... obviamente el estudio corta los vasos pulmonares, no tenía signo de TEP. Le hicimos un ecocardiograma, también que no tenía hallazgos patológicos, y el electrocardiograma era normal. Estaba taquicárdico, pero no tenía signos tampoco tenía síntomas respiratorios. No me saturaba, no tenía mala mecánica. En este esquema explicamos básicamente lo que habíamos mencionado anteriormente, que el paciente ya venía desde hace más de 30 años con anticoagulación, que esta se la había suspendido el rivaroxaban y estaba solo con monoterapia con aspirina. Después el paciente como que se alejó de los controles médicos y ya para en marzo de este año debutó con una trombosis portal extensa. Tuvo seguimiento por hematología. Hematología lo que hizo fue iniciar anticoagulación, se le colocaron enoxaparina 80 miligramos cada 12 horas y se le tomó factor anti-10, el cual resultó en rango acorde, por lo cual continuó con esa indicación. Se le tomaron también estudios de perfil de síndrome antifosfolipídico, factor 5 Leiden, mutación JAK2 y cardiolipinas para descartar compromiso asociado. Y a nivel de, lo vio también en hepatología, con ellos básicamente se consideró que el paciente cursaba con una enfermedad hepática crónica avanzada de contexto metabólico y que esto le predisponía como tal a la trombosis. Se le hizo una ecodoppler hepático para medir velocidades del eje esplenomesenterico y se le tomaron un perfil inmunoserológico e inmune con hepatotropo. Ya a nivel de endocrinología se le ajustaron la medicación, continuó con insulinas, con glargina 22 unidades diarias y se le retiró como tal los hipoglicemiantes orales. Y básicamente por nutrición lo que se hizo fue iniciarle suplementación, pues una dieta acorde a su enfermedad de base. Listo. Bueno, no, lo que queríamos destacar, antes de hablar un poco obviamente la parte teórica, con respecto a la presentación del paciente, que nos llamó mucho la atención, bueno, el tipo de dolor, o sea, las banderas rojas que tenía el dolor abdominal persistente, 3 días de evolución en un paciente muy metabólico, ¿no? Diabético, 40 de índice de masa corporal, muy obeso, eh, que ya había tenido obviamente eventos trombóticos. Eh, Eso nos llamó mucho la atención como para llevar a cabo la tomografía y que, bueno, que con esta trombosis portal, de causa por ahora no clara, eh, los signos de alarma que nos hicieron también pasarlo a una unidad cerrada para monitoreo eran lo mismo, el dolor persistente asociado al aumento de ácido láctico, al aumento de la CPK y el aumento del LDH que traducen que puede llegar a tener compromiso mesentérico, es decir, que puede tener isquemia intestinal y que eso obviamente amerita un monitoreo muy estricto en unidad cerrada puede llegar a requerir una conducta quirúrgica. En caso de que el paciente siga con el láctico en ascenso, no calme el dolor con los analgésicos, este paciente tiene que pasar a quirófano. Y es una bomba de tiempo, más estando anticoagulado, una vez que uno inicia el tratamiento, también puede empeorar la situación, no es inmediata la mejoría, ¿no? Entonces, por eso lo decidimos pasar a unidad cerrada para que tenía 3,8 de láctico en ascenso, había entrado con 2,5, ya era alto, y pasó a 3,8 en el control a las 6 horas, y LDH y CPK creo que lo había puesto Julio, que tenía 300 de CPK, no tan alta, ¿no? Pero considerable, perdón, 180 de CPK y 340 de LDH. Son valores por encima de sus valores normales, no están excesivamente altos, pero venían en ascenso. Por eso decidimos pasarlo, más obviamente plaquetopenia, llamativa,
Decimos pasarlo a uña cerrada. ¿Mm? Para, bueno, después estudiar. Y una pregunta, ¿cuándo se fue el dolor abdominal? ¿Y el dolor, cuándo? ¿Cuánto tiempo trató de vivirse el dolor abdominal? Y 24 horas más. 24 Estuvo, horas. sí, un día más estuvo con dolor abdominal. En un día estaba sin dolor abdominal. Sí, sí. ¿Y qué me dio? Y estuvo con analgésicos, estuvo con opioides, le tuvimos que pasar opioides, tramadol principalmente, eh, y, pero recibió un rescate de morfina también. ¿Estudios endoscópicos? No, todavía no se llegaron a... ¿Está internado recién? Sí, está internado. Ah, En breve probablemente pase a piso porque ya está estable. endoscópico no tiene, y digamos, se interpreta que puede valer porque estuvo analgésicos. Sí. O sea, la interpretación es que le debería darse por la tos importante. Y la verdad que no encontramos otra cosa. Actualmente no suena encontrar eso, me llamo más. A ver, sin ninguna duda, si el cambio puede, hacemos la pregunta específica, todo uno encuentra cualquier cosa, ¿no? ¿Puede la trombosis portal doler? Y bueno, seguramente si la sí, pero habitualmente es un hallazgo ecográfico en los cirróticos absolutamente asintomático. No genera dolor la fibrosis portal. La otra pregunta que me hago es si este paciente es agudo o crónica, y la respuesta estaría a si había circulación colateral o no. Bueno, sí, justo también una de una de las hallazgos que aparecen son los cavernomas o no tiene él, así que por eso asumimos que es aguda. Él no tenía ningún cavernoma, ninguna fístula o lesión asociada, así que Signos de hipertensión portal. lateral. No, sí, no tenía ningún signo de colaterales, y no se ve en el atomo, así que sabemos que es aguda. Sí, no tenía nada. Por eso asumimos que era aguda. Y bueno, sí, la verdad es ¿Y que el vaso está grande? no, 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 no. estamos hablando también. Es agudo. Sí, La crónica sí, sí, no tenía es esplenomegalia. Sí, 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 no tenía esplenomegalia. Y sí tiene, en la tomografía, lo que dijimos, tiene ese pequeño hilito, que bueno, no lo jerarquizamos, y sí tenía líquido libre, que puede traducir que tenga algo de sufrimiento intestinal, y bueno, en ese caso eso podría ser lo que le haya generado el dolor. El líquido libre, interasas, porque la trombosis per se no duele, pero sí puede, o la panicolitis mesentérica reactiva, no tanto la trombosis misma, sino los síntomas, la reacción a eso. Pero bueno, obviamente es un signo de alarma, porque una de las complicaciones de la trombosis portal es que se extienda y haga una trombosis mesentérica. Entonces, y eso ya amerita una conducta quirúrgica, entonces por eso lo tratamos de esta manera. Sí, en general es lo que se llama infartamiento, ¿no? En vez de infarto, Sí, infartamiento. sí, sí, sí. Venoso en vez de infarto arterial. Infarto arterial, obviamente, intestinal, claro, con nefrosis y su cuadro rápidamente aplatado resultado. Para el infartamiento venoso, peor circulación colateral, Sí, efectivamente se evoluciona más a crónico. rara vez es Sí. digamos, una trombosis venosa portal. Raras veces es mortal. Hoy genera esa circulación colateral. Bueno, en este caso, entonces las dos teorías que se están planteando y que todavía se están discutiendo es si el paciente tiene una hepatopatía crónica. La verdad que a favor de eso tiene la esteatosis, o sea, tiene un hígado con contornos lobulados, tiene plaquetopenia, eh, no tan profunda, pero tiene. Bueno, y sus antecedentes de dietas con alto contenido en lípidos, lo cual puede haber generado esteatosis hepática y sus complicaciones. Y por otro lado, su antecedente de enfermedades tromboembólicas, las cuales habían sido estudiadas parcialmente, pero bueno, esto de haber tenido 3 eventos de TBP, ahora no tiene TBP, también ya está estudiado, no tiene actualmente una TBP, pero tuvo, y haber hecho ya 3 eventos, como le dije, van a favor de lo que es las enfermedades tromboembólicas, ¿no? Por eso se está definiendo
Bueno, se va a seguir estudiando, esto no se va a resolver ya, pero se va a seguir estudiando para ver la causa. Bueno, eso es generalmente las enfermedades mieloproliferativas, el síndrome antifosfolipédico y las enfermedades inflamatorias apoyan el diagnóstico de trombofilias adquiridas y sistémicas. Dentro de lo que son las trombofilias hereditarias, habría que buscarle el déficit de proteína C, proteína S, mutaciones de gen de protrombina, factor de Leiden, y obviamente buscar neoplasias malignas. Él ya está pantomografiado y la verdad es que no tiene ninguna, tuvo una neuropatía cervical hace mucho tiempo, pero que no resolvió espontáneamente y no fue concluyente. Se le hizo una biopsia inclusive, no tenía ninguna lesión, era necrótico. Pero bueno, señor para seguir estudiando. Y bueno, lo que le decíamos, que este paciente sí tenía signos de ausencia de carbonomatosis y signos de compensación arterial, lo cual nos hace apoyar que esto era agudo. Eh, bueno, las clasificaciones de la TDP se puede clasificar según la extensión, según el inicio en agudo crónico y según la extensión, en si es afectación del tronco principal o de las ramas. Únicamente de la vena porta. Este paciente tenía compromiso total, tenía el tronco de la porta y tenía trombosis de la vena esplénica y la vena mesentérica. Eh, por eso tenía alto riesgo de progresar a isquemia intestinal. Eh, y según la clasificación de Yardley, según el grado de oclusión, también se puede decir si es oclusión parcial o total. En este caso también tenía oclusión total. ¿Mm? Todo esto se confirmó, obviamente, el diagnóstico puede ser por tomografía o por Doppler hepático. Después, posteriormente se realizó y lo terminó de confirmar. ¿Mm? Acá tenemos cómo es la evolución, generalmente lo que veníamos diciendo de la trombosis. eh, y esta es la vena sana, digamos, sin compromiso, se genera una oclusión con la formación del trombo, del trombo y posteriormente se van tratando de adecuar los vasos colaterales, se genera la circulación colateral con la transformación cavernosa para que obviamente se saltee la circulación portal y bueno, esto trae todas las complicaciones asociadas. Esto puede desarrollarse rápido o de manera un poco más subaguda crónica. O sea, puede rápidamente desarrollar las colaterales, eso depende más bien del paciente, puede desarrollarlo en 6 días o en un par de meses. No siempre es, pero sí, obviamente te está hablando de que ya pasaron por lo menos 6 días de que esa trombosis existe. ¿Mm? Y las consecuencias de que se generen los cavernomas y la circulación colateral son las fístulas, y las complicaciones bilioportales, porque la vía biliar queda dentro de esos cavernomas, de esa cavernomatosis, perdón, y eh, se pueden generar tanto ictericia, o sea, compresión de la vía biliar, lo cual puede generar dilatación, colestasis y posteriormente ictericia, y colangitis, ¿no? Porque si está tapada la vía biliar se puede infectar. Entonces estos pacientes desarrollan colangitis a repetición y puede generarse fístulas bilioportales que son muy complejas, y son pacientes que la verdad es que crónicamente tienen un aumento marcado de la mortalidad asociado a esto, a las complicaciones de la trombosis portal. Por eso es tan importante seguirlos. Y bueno, esto es, como decíamos, el diagnóstico, el Doppler, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, bajo costo y está disponible para hacer el diagnóstico rápido. Obviamente es operador dependiente, pero puede evidenciar fácilmente el trombo, siempre y cuando el paciente tenga una adecuada ventana. Este paciente es muy obeso, la verdad que la ventana fue dificultosa para hacer el Doppler, por lo menos por operadores no entrenados como nosotros, o sea, no tan entrenados como nosotros, pero sí los ecografistas después lo pudieron identificar. Pero bueno, es un paciente con muy mala ventana. Eh, y después tenemos en otras modalidades de contraste la tomografía computada, que es la que nosotros utilizamos para hacer el diagnóstico, obviamente pues, sabiendo el riesgo de nefrotoxicidad que tiene por aplicar un contraste en un paciente con falla renal, pero bueno, caso este que estaba en vías de compensación, ya estaba mejor la función renal y era claramente de origen prerrenal, consideramos que el riesgo era mayor que el beneficio. Perdón, el beneficio era mayor que el riesgo, por eso decidimos hacer la tomografía, a pesar de su pequeña falla renal. ¿Mm? Y si no, también se puede hacer diagnóstico por resonancia, pero no es del todo recomendada porque la verdad es que es muy cara y no nos va a aportar mucho más que la tomografía, que es más rápida
más segura. Y las diferencias, siempre hay que saber que en las imágenes uno puede intentar ya, porque una de las causas comunes, ¿no? de los trombos es el hepatocarcinoma, las enfermedades hepáticas malignas, realmente generan otro tipo de trombos. Son más agresivos, son más malignos, son invasores porque tienen células tumorales incluidas y que nos puede hacer sospechar, no diagnosticar que ese trombo es de causa maligna y son criterios que se pueden ver directamente en la tomografía, que haya invasión, que el trombo salga directamente de la vena y esté comprometiendo estructuras vecinas. Eso ya nos habla de que probablemente sea de origen maligno. Bueno, el aumento de la alfa-fetoproteína, de que el vaso esté deformado, y bueno, obviamente si hay un tumor cercano, lo más probable es que esté todo asociado a ese tumor. No vamos a buscar otras causas de la trombosis. En cambio, el trombo benigno es más adaptable al vaso, anda bien con la anticoagulación, el paciente mejora. También eso ya nos hace pensar que el trombo es benigno. Y bueno, con respecto a lo que es el tratamiento, también ha ido evolucionando en los últimos años. Siempre lo que se recomendaba inicialmente era antagonista de la vitamina K y heparina de bajo peso, que obviamente tiene evidencia, es utilizable, es más es lo que usamos nosotros inicialmente. Eh, pero bueno, tiene la desventaja obviamente del monitoreo, de la difícil llegar al ring en rango, pacientes con falla renal, pacientes que no adhieren bien al tratamiento, es un poco más complejo y actualmente está totalmente aprobado y evidenciado que tiene efectividad el uso de anticoagulantes orales directos, como el Rivaroxaban, Apixaban y Vigatran, con una buena tasa de recanalización, sin sangrados mayores comparados con los antagonistas de vitamina K, y que los pacientes se adaptan muy bien porque son más fáciles de tomar, son más fáciles de monitorizar. No necesitan que el paciente esté yendo a hacer al hematólogo a sacar sangre, a hacer el control de RIN y demás. Entonces, se está produciendo un switch muy importante de la terapia tradicional a lo que se está usando ahora, que son los anticoagulantes orales. Más que nada, no para el tratamiento agudo, sino más bien para el seguimiento de estos pacientes. Siempre en el agudo uno trata de anticoagular rápidamente con enoxaparina y después se va rotando. Y bueno, eventualmente también en caso de los pacientes refractarios o pacientes que a pesar de la anticoagulación correcta persisten sintomáticos, empiezan con síntomas de hipertensión portal, síntomas como encefalopatía, varices esofágicas refractarias, se puede hacer el TIPS, que es la colocación de un stent por vía transyugular para recanalizar la circulación portal y bueno, prevenir las complicaciones asociadas a eso. Una terapia de más rescate pero que se usa, porque no es tan invasiva, o sea, es una vía angiográfica, un tratamiento angiográfico, entonces la verdad es que se puede utilizar, pero y tiene buena tasa de recanalización, pero no asegura que no pueda taparse el stent o haber algunas complicaciones asociadas. A veces hace mucha encefalopatía inmediatamente post recanalización los pacientes. Entonces es algo para discutir ampliamente en el paciente con los hepatólogos, con los hematólogos, para ver si el paciente se beneficiaría o no verdaderamente de esto. Eh, y bueno, en último caso, el paciente que esté descompensado, ¿no? Como decíamos antes, que esté descompensado, que tenga compromiso intestinal, isquemia intestinal, eh, ahí es donde uno puede decir hacer la intervención quirúrgica, ¿m? Que es hacer la resección intestinal del compromiso del intestino afectado, del segmento afectado, que generalmente es delgado, ¿no? Porque es arteria mesentérica superior y los vasos mesentéricos superiores, eh, vía laparotómica y eventualmente en el mismo momento se puede intentar hacer una trombectomía de urgencia, lo cual ya es mucho más complejo, pero también está disponible, está aprobado, o sea, se podría intentar en los casos o sea, agudos y graves. No es algo que hagamos normalmente. Bueno, este es el algoritmo, lo que le decíamos principalmente, cómo es el diagnóstico, eh, el, cómo es el tratamiento, y bueno, determinar si el paciente, qué es lo mejor para el paciente, ¿no? Si tratar de, qué tipo de anticoagulación se le va a hacer, si el paciente está o no está cirrótico, obviamente es hacer el tratamiento de la cirrosis, ver si el paciente va a terminar el trasplante o no, hacer todo el tratamiento del seguimiento de la cirrosis,
Y el tratamiento es mínimo de 3 a 6 meses y después se va definiendo en caso, obviamente, si tiene otros factores de riesgo asociados, enfermedades tromboembólicas o no. Yo creo que este paciente va a ir a anticoagulación prolongada porque ya tuvo 3 eventos tromboembólicos, es el cuarto y es una trombosis portal. Me parece que va a ir a, me parece, ahora lo tenemos que discutir, que creo que va a ir a anticoagulación de por vida. Eh, Así que bueno, ese era el caso clínico. Eh, bueno, no podemos olvidar que su enfermedad empezó hace 30 años. Y eso condiciona mucho. Por ejemplo, podría tener un trastorno neuroide crónico, es un poco probable. Una pregunta importante es, cuando hizo las TBP hace 30 años, que tenía 30, ese muchacho tenía 35 años, ¿era un obeso en ese entonces, con poca movilidad? Ese dato sería interesante. Si tiene eventos trombóticos desde los 30 años, pasaron 30 años, yo me resisto un poco a creer en la hipótesis oncológica, como un mieloide crónico, porque no hubiese resistido que no se haya evidenciado en un trastorno mieloide crónico en 30 años. Claro. Lo inclino más a pensar a que el paciente tenga un déficit congénito, tiene que ser, tiene esa una mutación de G2D, que pueden evaluarlas dando la se pueden evaluar en el Shanghai también lo pueden evaluar, pero sería realmente una mejora, que ahora además tengo un nivel de flor, por ejemplo, en 30 años, no sigue en 30 años. Entonces es mucho menos probable. Creo que cáncer, tenés buenas imágenes y la hematopatía es una posibilidad muy fuerte. De hecho, la primera causa de la trombosis portal es la cirrosis hepática. Y hoy en día, que hay vacunación virtual, hay mucho más de infecciones, lo que antiguamente se llamaba la cirrosis criptogénica, que hoy es en realidad la cirrosis asociada al hígado graso, infecciones, hepatitis, y MASH, base de D y progresión, era la primera causa de cirrosis en el mundo. Entonces, y eso no es eso. Sí. Creo que la hipótesis es, tenga un 5-level, por ejemplo, y que ahora se ha metido cirrótico, es una combinación no muy alocada. 5-level tiene 5% de inflación, 20 de 10 tiene 2% de la población, y es un obeso con signos de patología más, es decir, que si te corriendo con un cirrótico y algo, principalmente hiperfóbica, adquirida por enfermedades grasa, creo que es una hipótesis muy creo que se puede hacer un viejo paciente para ver si no tiene varices hepáticas. Creo que los hecho de que sea, obviamente, se ha actuado de lo más importante a lo menos importante, se ha estabilizado el paciente y se dejan las cosas que pueden esperar para más adelante. De hecho, que tiene una semana de instalación, algo así. Sí. Bueno, por eso. Pero creo que es mandatorio estudiarlo ahora como cirrótico, hacer un doctor, perdón, una ecografía hepática, hay que hacer una endoscopia definitiva para ver si no tiene varices, y por supuesto completar el panel de trombofilia para ver si lo podemos ampliar. ¿Cuál fue ese? ¿Una sola causa? No, sí, una causa. Claro. No mucho más. Parece que queda tan poblado los virus suficiente. Ya lo hubiese notado con 2 TBP, con 3 TBP, antes de la trombosis portal, 3 TBP, no resiste mucho el paciente joven, ¿no? No dejarlo en 64. No resiste mucho eso el análisis. Yo nunca vi a alguien que le hayan sacado el intestino por infartamiento venoso, sí por infarto arterial. Vos inteligencia que resección intestinal por síndrome intestino corto se debe bastante. Una por año, una por 2 años veo. Ahora, por infartamiento venoso después de la trombosis portal, yo me lo de que está abierto, por supuesto. Sí, sí. Pero lo recuerdo que mucho menos la trombotomía portal. Sí. Con respecto a la población de un paciente con la trombosis, la vena, la cirrosis fue
objeto de mucho debate durante mucho tiempo. Porque vos encontrabas un paciente cirrótico con una trombosis. Si el cirrótico ya tenía removida 2,5 de ring. Y vos decís, pero tengo una trombosis. Claro, porque tiene una trombosis, pero ya está coagulado espontáneamente, porque tiene 2,5 de ring. ¿Cómo voy a anticoagular a alguien que ya está anticoagulado espontáneamente? Y por otro lado, si yo lo anticoagulo, aumento el riesgo de sangrado, porque está, generalmente tienen hiperplanismo con platicopenia y tiene hiperplanismo portal con pares. Aumenta mucho el riesgo de anticoagular a alguien que ya está anticoagulado espontáneamente y que tiene riesgo de sangrar. Bueno, todos esos razonamientos son bastante falsos en el paciente, ¿no? Pero los pacientes científicos suelen tener rangos de ring que uno los consideraría anticoagulados. Sin embargo, su sistema de inmunoterapia está lo que se llama balanceado. El trombótico y hemorragia paro están como hiperpensados en el cirrótico. Y yo estoy acostumbrado a pedirle los estudios si fueran pacientes no cirróticos. Nosotros típicamente le pedimos un TT, un KPTT, un tipo de sangre y nos recuerda la platita. Bueno, eso para el cirrótico no sé. Porque siempre nos darían que están propensos al sangrado. Y sorprendentemente los pacientes hacen un TP o una traducción venosa portal. Entonces, ¿cómo es esta cosa? Si estaban propensos al sangrado, nos hacen la osmosis precisamente porque la fisiología del cirrótico hace que tengan muchas otras circunstancias protofóticas que nosotros no medimos habitualmente. Los pacientes están igualmente expuestos a la producción. Entonces, en ese dilema de coagular, bueno, hay estudios que lo demuestran que los pacientes coagulados por el anticoagulado por proporción constante tienden a ser menos sangrados digestivos que los no anticoagulados, claro, que disminuyen la hipertensión portal. E inclusive, en la progresión cirrótica anticoagulado es menos veloz que la no anticoagulada. O sea que pareciera ser digamos, anticoagularlos pacientes con trombosis portal y cirrosis es mandatorio, a pesar de que tengan rígido, no es ofreciendo en algunos casos. Está resuelto hace casi 10 años ese dilema. Bueno, eso es otro tema. Ahora empiezan a poner todos los nuevos anticoagulantes, fíjate que él puso muy bien, Chain, BC, pero los nuevos anticoagulantes, los que se encuentran en el cirrótico Chain A, y de calidad de bajo peso molecular, los IVAs, deben ser bien como anticoagulantes. Hay que anticoagularlos, pero no saben bien cómo hay que anticoagularlos porque no hay una forma muy clara de monitorearlos. Están en el ring, ya porque no sirve. El anti-10 relaciona con el anti-10. ¿Para qué quiere un anti-10 cuando pide un anti-10? No tiene muy claro que consignarle a un paciente renal crónico muy obeso, ¿no es cierto? No tiene mucha idea de problema. Ahora, ese rango de anti-10, lo que mostró la campana de auto con el paciente que le pone ese para que haga un peso molecular, el 95% de los pacientes se agrupan en esa distribución de anti-10. Pero no correlaciona con los objetos trombóticos. O como sí correlaciona el ring. El ring, a mayor ring, sangra más. A menos ring, trombosa más. El anti-10 a anti-10 más elevado no sangra más. Que a anti-10 más bajo no trombosa. Entonces relacionan con más con el ring. Pero sí te dice, bueno, mira, la población se comporta de esta forma. Tratando de mantener que es un bicho raro, que pesa 200 kilos, que ponerle algo medito y bueno, mira, lo metiste dentro de la dosis que se comporta el 95 de entonces, no sabes muy bien qué dar salvación rótica con el puro, es como monitorear. Hay otra forma de monitorear a pacientes cirróticos que están compleja, utilizan trasplante y los pacientes críticos, que es los estudios de trombometría, donde utilizan mucho los anestesistas, la radiología y el trasplante, y se miden curvas tanto de inicio de formación del trombo, la fibrinogenesis, y pueden ayudar, pero resulta muy complejo para el manejo cotidiano. Si se resuelve, por ejemplo, pacientes críticos con hepatopatía,
Pero bueno, existe, digamos, monitoreos alternativos. Yo no es lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. El Rotterdam también. Gracias. Bueno, no, tranca, impecable. Vamos a hacer, dejar de compartir, finalizar.